Hola a todos, normalmente subo video en ruso en este canal, pero hoy este video es un poco diferente. Es mi trae en español. Tengo que hablar sobre mis ciudades. En mi caso no es una ciudad. Son dos ciudades importantes para mí. La primera ciudad es Rostov del Don. Es la ciudad donde nací. La segunda ciudad es San Petersburgo. Es la ciudad donde conocí a las personas más cercanas de mi vida. Voy a hablar primero de Rostov. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Rostov del Don es mi ciudad natal. En el sur de Rusia. Para mí Rostov es una ciudad con mucho sol. En verano ahí hace mucho calor. A veces este calor me recuerda un poco a España, pero Rostov tiene otro ambiente. Es más ruidoso, más diferente y más rápido. No es una ciudad perfecta, pero tiene mucha vida real. Para mí Rostov es el punto donde empezó mi historia. Ahí nací y ahí empezó mi camino. Una parte muy importante de Rostov es el río Don. El Don da carácter a la ciudad. Cuando ves el río, entiendes mejor Rostov. Hay una historia que siempre me gusta. Algunas personas dicen que el Don divide Europa y Asia y que cuando cruzas ese puente pasas a otros continentes. Yo lo cuento más como una imagen bonita es la ciudad, no como un dato ejemplo de geografía. Pero esta idea me mucho gusta porque Rostov se siente como una ciudad entre caminos. También lo llaman la capital del sur de Rusia. Para mí esta frase describe muy bien su energía. Después en mi vida apareció otra ciudad, San Petersburgo. Este cambio fue muy fuerte para mí. Rostov el sur calor y movimiento. San Petersburgo es agua, piedra, historia y noche. Y para mí San Petersburgo es una ciudad mucho más personal. Я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу. Я с дороги только что, и я несколько устала. Мне б шампанского бокал. А не найдется ли кристалла? Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки, литер, это ж Питер, тетя. Ну что, берете? Ну хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила ее однажды. San Petersburgo es la ciudad donde conocí a más personas más cercanas. Por eso para mí no es solo una ciudad bonita, es una ciudad con recuerdos muy personales. Cuando pienso en San Petersburgo, pienso en conversaciones largas. Pienso en paseos, café, noches y encuentros. San Petersburgo es la ciudad donde muchas cosas se
volvieron más profundas. San Petersburgo se llama la capital cultura de Rusia y para mí este nombre tiene sentido. La cultura aquí no está solo en los museos, está en las calles, en los edificios y en la música. Puedes salir sin plan y simplemente caminar. Y si siempre encuentras algo bonito, puede ser la fachada, un canal y una música en la calle. Para mí es una de las mejores partes de la ciudad. По новой постичь, как младенцу рождение речь. Нам придется дойти и достичь, на этой ночи пройти и стечь. Она тоже наставчивый конец своей грязной бедой, но и не уступлю ей ни маленькой черточки, не запятой. Una parte muy importante de San Petersburgo son los museos. El museo más famoso para mí es el Hermitage. Es un museo enorme, increíble. Antes una parte de este lugar era un palacio y cuando estés cerca se siente esa grandeza. Todo parece muy elegante y muy fuerte. Pero el Hermitage no es solo un museo. Para mí es uno de los símbolos de la ciudad. Otra cosa que me gusta mucho es la arquitectura. En San Petersburgo puedes simplemente salir y caminar. No siempre necesitas un destino concreto. La ciudad misma ya es una ruta. Miras a la izquierda y ves una fachada bonita, mirarse a la derecha y ves un canal, un puente, porque es caminar ahí nunca es aburrido. La ciudad siempre te muestra algo. Я неудобный, а надо кому, что на кону пощада. Надо проявить свой механизм, создать себе нас и создать атеизм. Я лучше вагону скажу свою жизнь. Вначале ни слова, то было, а мысль моя дорогая редакция. Сколько вас было там, если вкратце? Сил уже нет, чтобы удивляться. Я вижу наеб сквозь время, пространство, устрою налетную базу. Цепляюсь в мозги, я заряду. San Petersburgo también la llaman la Venecia del Norte, porque hay aún muchos ríos, canales y puentes. El agua cambia la forma en que ves la ciudad. También puedes caminar en paseo el barco y ver la ciudad desde
los canales y desde la neva. Por la noche los puentes de pasas son una imagen muy fuerte. Cuando los puentes se levantan, la ciudad parece casi real. Para mí San Petersburgo también es una ciudad de noche. Por la noche cambia la luz y cambia la energía. Me gustan sus atardeceres. A veces el cielo parece muy profundo y cinematográfico. También me gusta la vida nocturna de la ciudad. Hay música, fiestas y mucha libertad. Recuerdo fiestas techno cerca del Golfo de Finlandia hasta la mañana. Para mí esta parte de San Petersburgo también es muy vida. Mi fiesta favorita de San Petersburgo es Velas Encarlatas. Es una fiesta para los estudiantes que terminan la escuela. En Rusia es el final de grado 11. La fiesta se celebra cada año en verano. Hay música, luces, agua y mucha gente. Y el momento más bonito es la barco con velas rojas. Para mí parece una escena de una película. Esta fiesta muestra muy bien la belleza de San Petersburgo. Si comparo estas dos ciudades, puedo decirlo así: Rostov es mi inicio, San Petersburgo es mi encuentro. Rostov mi rehace, San Petersburgo de personas, recuerdos y una parte importante de mi vida. Una ciudad me recuerda de dónde vengo, la otra ciudad me recuerda lo quiero seguir mi camino. Por eso para mí estas ciudades no son solo lugares en el mapa, son dos partes de mi historia. Muchas gracias.